pantalla. No sé si se está viendo. Sí, ahora sí. ¿Se ve, profesor? Sí, excelente. Correcto. Ahí estoy a pantalla completa. Bueno, esto es un pequeño repaso de anatomía, haciendo énfasis sobre todo en detalles anatómicos que hacen a la patología del tracto digestivo superior. En realidad no hay muchos secretos. Nosotros, para comenzar, habitualmente hacemos esta división en cirugía, hacemos esta división del abdomen, la misma que habíamos visto en anatomía de, de los primeros semestres dentro de la carrera. Y dividimos, como vemos aquí, en hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flancos, la región periumbilical y las regiones inferiores de las fosas ilíacas y el hipogastrio. A veces también hablamos de abdomen superior o abdomen inferior y la línea de división está en una línea transversal a nivel del ombligo. Lo que tratamos de hacer con esto es, a través de la anatomía de superficie, ver en profundidad los órganos que están en cada uno de estos cuadrantes y que nosotros podemos ver aquí. Hígado, vesícula biliar, estómago, colon. En las mujeres los genitales internos. Lo vamos a tocar en esta oportunidad. Hablemos entonces del esófago y qué es lo que vamos a nosotros insistir en el esófago y lo que nosotros tenemos que conocer como cirujanos del esófago son estos puntos que podemos ver aquí. ¿Dónde comienza el esófago? ¿Dónde termina? Las regiones por las que atraviesa el esófago, las presiones intraesofágicas, las estrecheces que tiene normalmente el esófago, la estructura en sí del esófago, que es muy importante, algo de endoscopía esofágica y la vascularización del esófago, así como el funcionamiento del esófago desde los puntos de vista de su motilidad y de su función. Veamos entonces. Vemos nosotros que el esófago atraviesa tres regiones, la cervical, la torácica e incluso llega a la abdominal, con aproximadamente 4 o 5 centímetros de cervical, 25 centímetros de torácica y 3 centímetros de esófago abdominal. Es muy importante recordar estas medidas, cuánto en cada región, más todavía en la región abdominal, porque una longitud inferior a 3 o a 2, según el propio biotipo de la persona, resultaría en enfermedades de reflujo. Así que esto es muy, muy importante. Vemos que el esófago comienza en C6, cervical 6, donde se encuentra el músculo cricofaringio. Este es otro parámetro nada más de inicio del esófago. En T4, donde vemos nosotros el callado esofágico y el bronquio principal izquierdo, tenemos nosotros la estrechez aortobronquial.
Y en T10, aquí tenemos nosotros el hiato diafragmático y también hay otra estrechez. En total, tenemos una estrechez al inicio del esófago con el músculo cricofaringio, otra estrechez normal a nivel de T4 por el callado aórtico y el bronquio izquierdo, y otra estrechez normal que es el hiato diafragmático a nivel de T10. Y aquí vemos nosotros lo que es un esófagograma, es decir, un estudio contrastado del esófago. Se utiliza un contraste que el paciente deglute y se toman placas radiográficas y vemos perfectamente que el mismo inicio del esófago es estenótico o estrechado, que es donde está el músculo cricofaringio. Luego tenemos la impresión aórtica, vemos aquí, también vemos aquí. Esto, generalmente las radiografías son desde varios perfiles, ¿verdad? Lateral, anterior, oblicuo, para darnos toda esta información. Esto es un esófago normal. Aquí tenemos nosotros la unión gastroesofágica con el diafragma, dando esta estrechez. Como ven aquí, el calibre del esófago, que habitualmente está entre 2 a 3 centímetros, disminuye a menos de 1 centímetro en la unión gastroesofágica. Y aquí ya el estómago se está llenando de contraste. Entonces, todos estos puntos de estrecheces, el pico tiroideo que apenas casi que no se ve aquí, el aórtico y el diafragmático a nivel de C6, de T4 y de T10, podemos ver nosotros perfectamente en este esofagograma. Otras estrecheces ya no son normales. Así que estaría indicándonos la posibilidad de algún proceso patológico. Bueno, este es otro detalle anatómico que es muy importante recordar. El esófago, así como habíamos visto en la diapositiva anterior, puede ser estudiado por radiografías contrastadas, pero también puede ser estudiado, sobre todo la mucosa del esófago, con un endoscopio. Como ven, ingresa por la boca, va hasta el istmo de las fauces, la faringe, y desciende por todo el esófago, llega al estómago, incluso puede ir hasta el duodeno, y se llama endoscopía endoscopía alta o superior. Aquí pueden ver perfectamente, ¿no? En el extremo del endoscopio, un sistema de luces para ir iluminando e ir viendo aquí con este objetivo, ¿verdad? Que el médico observa por aquí, va viendo lo que hay en el extremo del endoscopio. Esto se puede proyectar a una pantalla y está viendo perfectamente el médico. ¿Qué es importante? Es importante que, debido a la longitud y las regiones que el esófago atraviesa, el médico puede ir viendo diferentes estructuras o algún tipo de proceso patológico o lo que sea que vea. Tiene que tener parámetros. Es decir, tiene que decir, esta lesión que estoy viendo está a tantos centímetros. ¿A tantos centímetros de qué? Y del punto de inicio que se consensúa en la arcada dentaria superior. Este endoscopio tiene medidas como si fuese 1 centímetro. Y el endoscopista, cuando está realizando el estudio, va a encontrar que a 15 centímetros de la arcada dentaria superior, a observar la unión faringoesofágica. Vamos a encontrar que a los 25 centímetros de la arcada dentaria superior, vamos a observar nosotros la estrechez aórtica.
vamos a ver que a 35 centímetros de la arcada dentaria superior, vamos nosotros a observar la estrechez diafragmática. Y vamos a hacer que a 40 centímetros en el punto de, en el límite inferior del esófago y en el extremo superior del estómago. Todos estos valores son promedios. Por supuesto que varía de persona a persona, no mucho, claro, dependiendo de la contextura de cada uno. Así que todos estos valores es importantísimo que recuerden y son valores promedios. Esto es lo que el endoscopista ve. Aquí uno puede ver una mucosa normal esofágica, bien rosadita, con un poquito de moco, bien rosado, todo esto, todo el esófago. Dentro de lo que es la estructura del esófago, es decir, de qué está hecho, recordarán ustedes que el esófago tiene dos capas musculares, una circular profunda y una longitudinal superficial de músculo liso, pero proviene de la faringe, esto ya es faringe, que es músculo estriado, y este músculo estriado se extiende un poco hacia, y incluso se entrecruzan las fibras con el músculo liso que forma el esófago. Este es el músculo cricotiroideo. De aquí para abajo se llama esófago, de aquí para arriba se llama faringe. Entre el constrictor inferior de la faringe, que es este músculo, y el cricotiroideo, observen ustedes y recordarán de anatomía descriptiva y topográfica un pequeño triángulo que es una zona débil. Débil porque aquí no hay músculo, prácticamente es membranoso, el músculo cricotiroideo quedó por abajo y el constrictor inferior por arriba. Bien, a nivel del músculo cricotiroideo nosotros encontramos el esfínter esofágico superior. Donde sea que ustedes hagan lectura en relación al esfínter esofágico superior, estas son las siglas en español por lo menos que lo describen. Y el esfínter esofágico superior en reposo, y esto es muy importante, tiene una muy alta presión, 120 milímetros de mercurio. Esta presión baja hasta casi cero durante la deglución. Y mide 2 centímetros de longitud. En realidad, todo esto lo que está haciendo es describir al músculo cricofaríngeo, que es el mismo esfínter esofágico superior, con esta presión en reposo y una longitud de 2 centímetros. ¿Cuáles son las patologías frecuentes en relación a lo que acabamos de ver? Las enfermedades del esfínter esofágico superior y del tercio superior del esófago. La más común de todas son las colagenopatías, la esclerodermia, donde hay una suerte de colagenización de las fibras esqueléticas del esófago superior y de la faringe, con la consecuente afectación de estas dos partes, el esfínter esofágico superior y la parte superior del esófago, porque es la parte superior del esófago la que tiene músculos o fibras musculares esqueléticas. Y una patología muy frecuente es el divertículo de Zenker. Aquí, en este triángulo, una zona débil, nosotros podemos ver esto. Una protrusión, en este esquema, una protrusión de la mucosa del esófago. ¿Por qué? Porque la mucosa, y porque a este nivel prácticamente no hay músculos, es solo mucosa esofágica. Prácticamente, por supuesto, hay una capa de tejido conjuntivo en vez de músculo, ¿verdad? Este es un esofagograma donde muestra un esófago por aquí normal, pero que a nivel de C6, que es donde está el músculo cricotiroideo, el contraste se acumula en una suerte de bolsita
que no es otra cosa que un divertículo de Zenker. Son patologías bastante comunes, ¿no? Van a ver seguramente en el transcurso de la carrera. Bueno, de un extremo del esófago, de la parte superior del esófago, vamos al extremo inferior. Quiero que noten, antes de pasar a explicar esto, quiero que noten 3 puntos muy importantes. Esófago, diafragma. Aquí sería aproximadamente la vértebra torácica 10. El diafragma de por sí ocasiona una estrechez en el esófago, como habíamos visto en el esófagograma, ¿no? Y funcionalmente es muy importante, sobre todo para evitar el reflujo. El reflujo desde el estómago al esófago, que es el reflujo gastroesofágico. Otro detalle que quiero que presten atención aquí es esta línea. Esta línea donde se unen la mucosa esofágica y la mucosa gástrica. El otro punto que quiero que presten atención es esta línea entrecortada en negro, que es donde, perdón, que es donde se unen directamente lo que es realmente esófago con el estómago, y nosotros a esto le llamamos cardias. A partir de aquí cambia la estructura, porque a partir de aquí comienzan a aparecer fibras oblicuas, fibras musculares lisas oblicuas en el estómago, que es la tercera capa muscular del estómago, contrastando con solamente una doble capa muscular lisa del esófago. Nosotros le atribuimos a esta zona, al cardia, como la ubicación del esfínter esofágico inferior. Por lo tanto, el esófago posee dos esfínteres, el superior y el inferior. En el inferior, el inferior tiene una longitud aproximada de 3.6 centímetros de longitud, es decir, de arriba a abajo. Por eso es que es tan importante que el esófago tenga una longitud intraabdominal de por lo menos 3 centímetros, porque aquí se ubica el esfínter esofágico inferior. La presión aquí, promedio, es de 13 milímetros de mercurio, promedio. Y aquí estoy repitiendo ahora, la longitud intraabdominal debe ser de por lo menos 3 centímetros. Esto hace que las fibras oblicuas tengan suficiente espacio como para funcionar como esfínter esofágico inferior. Estos valores son de suma importancia, al igual que estos 3 detalles. Veamos por qué. Aquí surge otro concepto que es muy importante, porque es un concepto relativamente nuevo a partir del 2008, ya con versiones muy actualizadas del 2015. Surge el concepto, y esto es un concepto funcional, fisiológico, que se da en esta parte del esófago y el estómago. Y es el concepto de la unión gastroesofágica. Estas son sus siglas en inglés, porque todas las publicaciones y todos los reportes están en inglés. Es la unión gastroesofágica. Para nosotros desarrollar este concepto, necesitamos saber de la existencia de este método de estudio. ¿Qué es esto? Es la manometría de alta resolución. Disculpen, vuelvo a la diapositiva anterior. Todos estos valores nosotros lo podemos obtener con la manometría simple, pero ahora apareció la manometría de alta resolución. También sus siglas en inglés, porque todas las publicaciones están así.
Este es un dispositivo que parece una sonda nasogástrica que se encarga de medir las presiones de todas las partes del esófago, del esófago superior, del cuerpo del esófago y la parte inferior del esófago. Además de eso, nos arroja valores que son estos y que se llama así topografía de la presión esofágica. Es decir, simultáneamente nos mide las presiones en toda la longitud del esófago y en el extremo inferior. El extremo inferior, utilizando una manometría de alta resolución, el extremo inferior del esófago y su unión con el estómago, todo lo que está contenido en esta llave, desde el diafragma hasta esta línea negra que corresponde al cardias, todo eso se llama unión gastroesofágica. Esto es un concepto manométrico, no anatómico, por lo tanto funcional. ¿Qué comprende este espacio? Comprende estos dos elementos: la compresión diafragmática y el esfínter esofágico inferior, cardia. Todo esto se interpreta con valores y estos valores ustedes leen en los reportes como la presión de la unión gastroesofágica, es decir, estos dos parámetros, mide menos o más de 15 milímetros de mercurio. No está hablando del diafragma solamente y tampoco está hablando del esfínter esofágico inferior, pero sí de ambos y por supuesto también de la longitud del esófago dentro del abdomen. Esta es la publicación de la última versión. Estamos nosotros ahora hablando ya de la versión 3.0. Hubo una versión 1, hubo una versión 2. Esta es la última. Este es el concepto que hay que manejar en relación a la dinámica actualmente la dinámica de la función del esófago. Bueno, aquí nosotros vemos algo más de la estructura del esófago, la capa longitudinal, la capa circular, la mucosa y aquí nosotros vemos la muscular y mucosa, la lámina propia. Son muy importantes estas dos. La lámina propia y las oculares, ya sea arteriales, venosos y linfáticos del esófago. El esófago es muy vascularizado en esta parte, donde mucosa y lámina propia. Este es un concepto quirúrgico demasiado importante. La vascularización principalmente entonces se da en estas capas y en forma de red. Es reticular. Es por eso que las anastomosis esofágicas deben considerar principalmente la inclusión de la mucosa y la lámina propia. Bien, aquí tenemos otro concepto y es el concepto de la unión gastroesofágica pero en forma microscópica. Recordarán ustedes que el esófago tiene un epitelio de la mucosa que es glandular. Bien glandular, con criptas, con algunas vellosidades, todos son glandulares, llenos de células caliciformes. En cambio, el esófago, bueno, el esófago tiene un tejido estratificado plano, sin queratina, ¿no? Y aquí vemos el preciso instante en que se convierte el esófago en la mucosa, el esófago en estómago. A este punto, y donde está aquí esta línea, le solemos nosotros llamar eh, epitelio de encuentro o lucha de epitelios también le llaman algunos, pero es el epitelio de encuentro, donde se encuentran ambos tipos de revestimiento mucoso. Esto se puede ver perfectamente
durante la endoscopía. ¿Por qué? Porque hay procesos que afectan esta unión. Uno de los procesos que afecta a esta unión es el esófago de Barrett, que van a ver mejor durante el desarrollo de este capítulo, ¿verdad? Esta semana. ¿Qué es el esófago de Barrett? Es cuando la mucosa gástrica sube y, por decir de alguna manera, supera o le gana al epitelio escamoso. Y esto se ve perfectamente por endoscopía. Aquí vemos una mucosa normal y esta es mucosa gástrica. Y la mucosa gástrica está en el esófago. ¿Por qué sé que está en el esófago? Porque esta parte estrecha, esta estrechez que vemos aquí es la estrechez que corresponde al diafragma. Entonces vemos nosotros mucosa gástrica dentro del esófago. Hay otras patologías. ¿Cuáles, por ejemplo? Es muy susceptible esta porción de la unión epitelial gastroesofágica de padecer procesos neoplásicos. Y aquí vemos, por ejemplo, en esta imagen endoscópica, todo esto es un tumor a nivel de la unión gastroesofágica con presencia de esófago de Barrett. Posiblemente, por lo tanto, sea un tumor de esófago inferior de tipo adenocarcinoma. ¿Por qué? Y porque se está implantando por encima de un esófago de Barrett, es decir, un epitelio glandular. Bien, vamos a ver un poquito de la vascularización. Y el esófago tiene varios orígenes, es hasta segmentario. Está vascularizado por estos vasos que son los más importantes y de por sí suficientes. Estas son las arterias tiroideas superiores y son las que vascularizan el esófago. A partir de aquí y por la red mucosa y la lámina propia que habíamos mencionado, la sangre es capaz de llegar hasta el esófago inferior. Pero por las dudas, el esófago inferior también tiene su vascularización con las arterias esofágicas inferiores, que son ramas de las esófago cardiotuberositarias, que son las que vascularizan el fondo gástrico y tienen sus ramas ascendentes. Además, algunas arterias directamente del esófago, que son las arterias esofágicas, o las broncoesofágicas, que provienen de las bronquiales. Pero repito, las más importantes de todas son las arterias tiroideas superiores. Aquí vemos un poquito las esofagocardiotuberositarias, las esofágicas inferiores, todas ramas de aquí de la gástrica izquierda del tronco celíaco. Aquí vemos el diafragma haciéndole una corbata al esófago, que está a nivel de 10, repito, constituye entonces la estrechez esofágica, la estrechez diafragmática del esófago, con sus dos pilares, el pilar derecho y el pilar izquierdo. Cuando la longitud del esófago abdominal es menor a 2 o a 1 centímetro, nosotros podemos decir que parte del esófago está en el tórax y es lo que constituye una hernia hiatal. ¿Qué es una hernia hiatal? A través del hiato esofágico, el esófago sube al tórax. Es una hernia hiatal de tipo, es por tracción, o sea, el esófago está siendo reaccionado hacia arriba, es la interpretación en realidad. No hace falta que eso ocurra, ¿verdad? Pero lo hace a través del hiato esofágico. Ustedes pueden ver aquí que el estómago prácticamente no tiene esófago abdominal. Aquí ya comienza el estómago y aquí está el orificio, el hiato diafragmático. Y el esófago que debía de estar en el abdomen está en el tórax. Esto es una hernia hiatal. Puede o no, pero generalmente
deja de haber un buen funcionamiento de la unión gastroesofágica en estas condiciones. El drenaje venoso. El drenaje venoso ocurre tanto hacia arriba como hacia abajo. Hacia arriba con las venas tiroideas superiores, hacia abajo con las venas esofágicas inferiores que desembocan en las esofagocardiotuberositarias y así van a la esplénica, así van a la porta directamente. Ustedes pueden ver en este caso que las arterias tiroideas superiores desembocan directamente en los troncos venosos brachiocefálicos de un lado y del otro desembocan en la esplénica y en la porta. Por lo tanto, aquí la sangre venosa está conectada con el sistema cava y el sistema porta. Es decir, la red venosa esofágica es toda una conexión porto-cava. La porta trabaja a una presión promedio de 7 milímetros de mercurio, la porta. Y la cava a una presión promedio, esta es la cava, una presión promedio de 5 milímetros de mercurio. Por lo tanto, tiende a haber una circulación porto-cava normalmente, por la diferencia de presión, ¿verdad? Y esto ocurre a través del estómago y el esófago. También ocurre a través del hígado, como ven estas líneas curvas, estas flechas curvas, entre la porta y la vena cava inferior. En presencia de algún tipo de obstrucción o de enfermedad del hígado, se desarrollan mucho de estas venas y pueden haber o se pueden desarrollar eh, cortocircuitos importantes, porto, cava, porque aumenta mucho la presión de la porta, y se pueden formar varices esofágicas, de hecho que se forman a nivel del esófago inferior y del estómago. Ahí está la explicación de ello. Bueno, los grupos ganglionares del esófago es importante, esta hasta ahora está vigente y es la clasificación eh, hecha por de Mister, o es la más simple y la más útil. Es muy importante la ubicación de los ganglios linfáticos del esófago por la patología muy común del esófago, que es el cáncer de esófago. Básicamente, nosotros podemos aquí ver varios grupos que son el de la yugular, los paratraqueales, porque están al lado, mismo los del ilio y los paraesofágicos, es decir, al lado de todos los órganos que tenemos en la parte del mediastino superior y hasta el cuello. Y por debajo tenemos a los paraesofágicos inferiores. Y ya en el abdomen, a los ganglios del tronco celíaco, que son los gástricos izquierdos. Nosotros hacemos la siguiente división. A nivel de la bifurcación de los bronquios, aquí a nivel de la carina, dividimos a los ganglios linfáticos en superiores e inferiores. Los superiores son todos los paraesofágicos, bronquiales, paraesofágicos superiores, paratraqueales, incluso los de la yugular. Y para abajo, todos los paraesofágicos hasta los ganglios abdominales. Nada más que eso. Divididos a nivel de la carina para arriba y esófago inferior. Los de esófago medio, bueno, tienen, lógicamente, incluirían los linfonodos superiores e inferiores. Pero hay una gran red que comunica el extremo inferior linfática. Toda la longitud del esófago, es decir, un tumor de esófago inferior puede perfectamente dar metástasis ganglionares en los ganglios del esófago superior. Aquí ustedes pueden ver, estos son los de la yugular, los paraesofágicos, los paratraqueales, los bronquiales, los paraesofágicos inferiores,
y los del tronco celíaco ya en el abdomen. Aquí está lo que dijimos, por encima de la carina y por debajo de la carina, según los tumores se ubiquen por arriba o por abajo. Bueno, en realidad el esófago es casi autónomo y tiene una inervación principalmente del nervio vago, tanto el izquierdo como el derecho, y es muy importante aquí la relación para recordar. El nervio vago del lado izquierdo siempre lo vamos a encontrar en el esófago, en la parte inferior, por delante. Y el derecho está por detrás. No vemos aquí porque está por detrás. Rápidamente hemos visto el inicio y la terminación del esófago, las regiones y las presiones del esófago, las estrecheces, la estructura, la endoscopía, los vasos linfáticos, la motilidad y cómo se divide quirúrgicamente. Pasamos al estómago. No sé si hay preguntas aquí de los chicos. No hay pregunta para ese profesor. De todas maneras queda la clase, ellos tienen acceso posterior. Correcto. Vamos a ver un poquito el estómago y qué es lo que vamos a ver del estómago. ¿Dónde comienza? ¿Dónde termina? Fundamental. Las porciones, las principales relaciones, la estructura, algo de endoscopía. Vamos a ver la vascularización, los linfáticos y los nervios. El estómago está aquí. ¿Dónde es aquí? Es en el compartimiento supramesocólico. Es decir, está separado del abdomen inferior por el colon transverso y su meso, el mesocolon transverso. Y escondido por el hígado que le está por delante y lógicamente está por debajo del diafragma. Todo un compartimiento, todo un espacio. Diferente a este espacio. Por lo tanto, los síntomas el estómago tiene la característica de estar unido a otras estructuras por tres epiplones, que son el epiplón menor, desde la curvatura menor, y hasta el hígado, por eso se llama el ligamento gastrohepático. En la parte inferior está contenido nada más y nada menos que el pedículo hepático. Y por transparencia uno puede ver aquí la transcavidad de los epiplones, porque está detrás de los epiplones. La otra, el otro epiplón, el epiplón mayor, que vemos aquí, va desde la curvatura mayor, la mayor parte de la curvatura mayor, al colon transverso, el ligamento gastrocólico o epiplón mayor. Y en la parte superior de la curvatura mayor, el epiplón que va desde el estómago al bazo, entonces le tenemos el epiplón gastroesplénico. En esta misma imagen nosotros podemos ver las porciones. Y estas son las porciones del estómago. Las cuatro porciones del estómago. El fundus, el cuerpo, la tuberosidad menor y el antropíloro. ¿Cómo diferenciamos? Los límites son totalmente arbitrarios y son como sigue. El fundus es toda la porción gástrica que está por encima de una línea transversal que pasa por el extremo inferior del cardia. Para arriba es fundus. El cuerpo es de la línea mencionada y hasta otra línea transversal que va de este ángulo, este es un ángulo recto de la curvatura menor que de por sí forma una porción vertical y una porción horizontal, todo en la curvatura menor. Aquí este ángulo es la incisura angular. Desde ahí una línea transversal, horizontal, esto es el cuerpo.
De la misma incisura, pero una línea vertical, atrapa, con la línea mencionada previamente, a lo que sería andropía, a lo que sería la tuberosidad menor. Todo lo que queda después de esta línea vertical y hasta el píloro es lo que nosotros llamamos andropía. Fíjese que el esófago, habíamos hecho una capa de fibra. Aquí, a nivel de la unión esófago-gástrica, determinan lo que va a ser el cardio. Es muy importante que recuerden porque son fibras que uno tiene que seccionar durante la cirugía de la acalasia. Uno corta estas fibras. Corta también las circulares, las longitudinales y estas también las corta. Bien, un poquito de mucosa gástrica, como ven, no es tan lisa como la del esófago. Tiene como rugosidades para que el estómago pueda dilatarse sin ningún inconveniente. Tenemos aquí el cardias, el píloro, que el píloro sí es un esfínter anatómico, es decir, anatómicamente uno puede disecar el píloro, no hacia el cardias, porque el cardias uno no ve como un engrosamiento de las capas musculares. Esa mucosa normal uno puede ver a través de la endoscopía digestiva alta perfectamente, que ustedes ya habíamos visto cuáles son los parámetros. Normalmente a los 40 centímetros de la arcada dentaria superior se acabó el esófago y comenzó el estómago. Esta es la mucosa gástrica normal con rugosidades. Ante la desaparición de estas rugosidades normales, uno puede sospechar de algún proceso patológico, sobre todo neoplasia. Si nosotros tratamos de ubicar al estómago superficialmente, tenemos esta clásica, pero bastante interesante, ubicación topográfica del estómago a través del triángulo del ave, que recordarán, hígado, reborde condrocostal y una línea que une ambos extremos de las costillas 10 o la semilunar, el espacio de Traube aquí arriba, que es sonoro a la percusión. Los límites están en cualquier texto de anatomía. Y el estómago está casi totalmente peritonizado, excepto una parte de la cara posterior. Esto hace que el estómago sea prácticamente intraperitoneal. Al ser intraperitoneal, el tipo de patología que tenga el estómago eh, puede hacer que comunique directamente con la cavidad peritoneal. En cambio, los órganos que no son peritonizados generalmente siempre son retroperitoneales, entonces dan afecciones del retroperitoneo. El estómago es casi totalmente peritonizado. Las relaciones más importantes, en realidad la más importante de todas del estómago, se establece en su cara posterior con el páncreas, ya en la trascavidad de los epiplones. Es por eso que afecciones del páncreas pueden de alguna manera repercutir sobre el estómago, ya sea por efecto masa, compresión, principalmente. Aquí lo mismo, ¿verdad? El páncreas, casi toda la relación posterior del estómago. Si nosotros hacemos una proyección del estómago y queremos saber dónde está, y el cardias está aproximadamente a la altura de T10, muy por debajo del hiato diafragmático, o en la unión de T10 y T11.
o de Olmsted. Y el píloro directamente está a la altura de L1. Todo este espacio es para delimitar el estómago. Aquí vemos nosotros el estómago con contraste. Claramente aquí nosotros vemos el píloro. Esto es píloro. Esto es antropíloro y esto que vemos aquí, esta estrechez, es nada más que una contracción gástrica. Antropíloro, tuberosidad menor, cuerpo. 5 orígenes de los vasos que vascularizan el estómago. A recordar. Gástrica izquierda, rama del tronco celíaco. Gástrica derecha, aquí, rama de la arteria hepática propia. Gastropiploica izquierda está en la curvatura mayor, rama de la gastrovena. Gastropiploica derecha. Gastropiploica izquierda, perdón, de la arteria esplénica. Y vasos cortos son pequeños vasos que van directamente de la arteria esplénica a la tuberosidad mayor. 5. En teoría, el estómago puede resistir sin hacer isquemia con 2 de estos orígenes. Es decir, podemos eliminar 3. Esto es muy importante para las gastrectomías o para movilizar el estómago. Con 2 de los 5 pedículos vasculares yo consigo que el estómago no haga isquemia. Una vista posterior de los vasos y la circulación venosa. Nosotros ya habíamos visto, es prácticamente la misma que el esófago, solo que desembocan todos los vasos venosos directamente o en la vena esplénica o directamente lo hacen en la vena porta. Y no se olviden de la comunicación venosa entre el estómago y el esófago, que es la circulación porto-cava. Una serie de ganglios linfáticos. Básicamente el estómago tiene 2 tipos de patologías, inflamatorias y neoplásicas, y otras un poco menos comunes. Dentro de las inflamatorias, principalmente las úlceras pépticas, y dentro de las neoplásicas, bueno, el cáncer gástrico. Es muy importante saber la ubicación de los ganglios del estómago. Aquí nosotros vemos ganglios en la curvatura menor, en la curvatura mayor, vemos alrededor del píloro, alrededor del cardias, vemos alrededor del ilio esplénico, vemos alrededor del pedículo hepático. La misma cosa aquí. Todo esto está muy bien organizado. Aquí más ganglios. Incluso por detrás de la cabeza del páncreas. Incluso vemos ganglios en el origen de los vasos mesentéricos superiores. Todo esto está muy bien organizado y lo mismo y enumerado. En esta diapositiva pueden ver a todos los grupos ganglionares del estómago. Todos están numerados. Y eh, esta es la clasificación japonesa, que es la más utilizada. La nominación japonesa de los ganglios alrededor del estómago, de las estaciones ganglionares, ¿no? Uno son los ganglios cardíacos del lado derecho, aquí, el cardio, aquí está el número 1. Número 2, los del lado izquierdo. 3, los de la curvatura menor. 4, los de la curvatura mayor, y así. Esto necesariamente uno por uno quizás no haya que recordar, a no ser los primeros 6. ¿Por qué los primeros 6? Porque los primeros 6 son los que están directamente en contacto con el estómago. Algo más, aquí se ve mejor. Todos estos ganglios, todos se clasifican en 3 grupos. Del 1 al 7, yo reseco cuando hago una disección de ahí de ganglionar
del primer nivel, es decir, resecó los ganglios del 1 al grupo 7. Cuando yo diseco los ganglios del segundo nivel, esto ya yo estoy haciendo una cirugía más agresiva, con más disección ganglionar, van del 8 al 12. Y del grupo ganglionar 3, perdón, la disección de nivel 3, ya del 13 al 16. A medida que uno va aumentando el nivel de disección, la morbimortalidad es mayor. Entonces, esto sí tienen que recorrer los 3 niveles. Pues el estómago tiene una inervación, principalmente la del nervio vago. Aquí vemos una imagen posterior por donde viene el nervio vago derecho, que es posterior. No vemos el izquierdo aquí porque está por delante. Y varias ramas que van a la curvatura menor y se distribuyen en todo el estómago. Hay un nervio que generalmente pasa no va a la curvatura menor y va directamente del esófago a la cara posterior del estómago. Es el nervio criminal de Gracie, muy conocido en la época pre-bomba de protones, cuando el tratamiento de las úlceras gástricas era principalmente quirúrgico. Hoy en día es principalmente tratamiento médico con las bombas de protones, omeprazol y todo lo que vino después. Bueno, esto es lo que hemos visto: el inicio y la terminación, las porciones, las relaciones principales, la estructura, la endoscopía, los vasos linfáticos y nervios. Así que queda todo grabado aquí. Yo les agradezco mucho a todos. Profesor Recalde, también muchísimas gracias.